Muy buenas noches a todas y a todos. Un saludo cordial con el mayor respeto a la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios. Desde la capital de Bolivia, en su capítulo Bolivia, quiero extender este saludo de agradecimiento a importantes profesionales que hacen este curso virtual hecho una realidad. Un curso virtual que va desde el capítulo de Bolivia, por Argentina y otros países latinoamericanos. Indico curso importante y gratuito, por ello es que debo agradecer al doctor Eduardo J.R. Ludgar, a los doctores Cristian Bazios, a la doctora Ingrid Durán y al doctor Alfredo Gutiérrez, que sin el concurso de ellos, este curso no sería realidad. Bueno, se ha cursado la invitación a mi persona a hacer dos temas puntuales: una breve recapitulación de la medida cautelar, de los ejes fundamentales y la dirección de audiencia en medidas cautelares, la resolución integral. Vamos a tocar desde el punto de vista de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niños y adolescentes y mujeres. La Ley 1173, promulgada el 3 de mayo de este año, trata de priorizar, de enfatizar puntos importantísimos para que una administración de justicia sea más pronta, más oportuna, sin dilaciones, y enfatizar la protección a los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, sin más protocolo, vamos a iniciar el tiempo que se asignó para ingresar al tema puntual. Debo empezar manifestando el por qué nace la ley 1173 en Bolivia. Debido a que la administración de justicia se encuentra en crisis, debido a muchos factores como la desaparición de justicia, la mora judicial. En esto de la mora judicial quiero enfatizar que son causas no atribuibles al propio órgano judicial. Son la excesiva carga procesal, el número insuficiente de autoridades judiciales, de autoridades fiscales, hacen que las causas vayan dilatándose en el tiempo. Otro de los elementos que hacen a la retardación de justicia son el excesivo uso y abuso de la medida excepcional, cual es la detención preventiva, el hacinamiento de las cárceles, la suspensión de audiencias, el excesivo formalismo y los procesos descripturados. Debemos recordar que, de acuerdo a algunos estudios que ha efectuado el Ministerio Público boliviano, tenemos cifras como detenidos preventivos 12.029 a inicios de la presente gestión, y tenemos un total de detenidos 19.695. Estos son datos oficiales propuestos, presentados por el Ministerio Público de Bolivia. Entonces, si tenemos 19.695 detenidos y los preventivos son 12.000,
los sentenciados solo son una pequeña cifra que llegan a 7.600. Este dato alarmante de detenidos preventivos en Bolivia es que llama la atención a diversas instituciones internacionales, llama la atención al Estado, por cuanto no puede seguir este número altísimo de detenidos preventivos. Y es que hay que trabajar para disminuir esa cifra alarmante. Debemos también manifestar que ¿cuál es el objetivo del ser humano? ¿Por qué viene el ser humano? Debemos indicar que el ser humano ocupa junto a otros seres un lugar en la naturaleza y que fue concebido con el objetivo de estabilizar la intención de las conductas humanas a hacer posible una convivencia social. Y para ello, ¿en base a qué instrumentos, a qué normas jurídicas deben responder para esta convivencia social? Partimos de la Constitución Política del Estado, que establece la protección de derechos, principios y garantías jurisdiccionales para que todos los habitantes puedan desarrollar sus actividades y capacidades con el más amplio sentido de desarrollo humano, a objeto de tener una convivencia armónica y pacífica. Eso es el objetivo del ser humano, y el ordenamiento jurídico, empezando desde la Constitución Política del Estado y las demás disposiciones legales, y entre estas la Ley 1173, obedece a responder esos elementos que hacen daño a la administración de justicia. Las medidas cautelares de carácter personal, recordarán que Bolivia, gracias a Dios, tiene un solo código de procedimiento penal, muy distinto a lo que ocurre en el Estado mexicano, en el Estado argentino, donde tienen más de una veintena de códigos de procedimiento penal. Debido a la estructura del Estado que tienen esos países, son estados federales, y lo que no ocurre en Bolivia. Bolivia, reitero, gracias a Dios, tenemos un solo código de procedimiento penal que ya está por cumplir 20 años de vigencia plena. Y en estos 20 años, lamentablemente, se fue desnaturalizando la medida excepcional de detención preventiva. Ese principio ha ido desnaturalizándose porque en la lámina anterior que les presenté estamos con un índice altísimo de detenidos preventivos frente a los que se encuentran cumpliendo bajo condena o sentencia condenatoria ejecutoria. Entonces, la ley 1173 modifica parcialmente el Código de Procedimiento Penal para incorporar otras medidas cautelares para que la autoridad judicial no aplique la detención que esto hace daño, que esto se ha convertido en un uso y abuso de la medida excepcional de detención preventiva.
La ley 1173 de Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres incorpora en su artículo 231 bis otras medidas cautelares, de las ya que teníamos acostumbrado con el nombre de medidas sustitutivas en el procedimiento penal en su artículo 240, ahora se ve la incorporación de, y esto es muy importante, esta ley 1173 incorpora dos medidas cautelares. Uno, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada en las condiciones que fije la autoridad judicial. La segunda medida cautelar que incorpora la ley 1173 es la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para esto. Hace años atrás había proyectos de esta naturaleza en el entendido de incorporar estos dispositivos. Sin embargo, el problema surgió que, dado el alto costo de estos dispositivos, ¿quiénes iban a cubrir este costo? ¿Será que el propio imputado se proyectaba de esa manera? Sin embargo, eso sería contraproducente al principio de igualdad, por cuanto los detenidos de situación económica cómoda podrían acceder a estos dispositivos. Por ello, esta ley 1173 incorpora este dispositivo sin costo para el detenido preventivo, sin costo para la persona procesada. Es que el Estado va a asumir este costo. Estos son las dos medidas cautelares que incorpora la ley 1173 y que se suman a las ya establecidas en el código, en el artículo 240, como la fianza juratoria, consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Esto ratifica la ley 1173, pero ya estaba prevista en el artículo 240. Otra de las medidas que ya existía es la obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe. Otra, la prohibición de concurrir a determinados lugares, por ejemplo, al lugar del hecho, al domicilio de la víctima, al trabajo de la víctima. Ahí la autoridad judicial ya puede hacer una resolución determinando que a qué lugares puede el imputado abstenerse de concurrir. También ya contamos con la fianza personal o económica. La fianza podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores o constitución de prenda o hipoteca. También contamos con la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que determine la autoridad judicial sin expresa autorización previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo por las autoridades competentes. Y por último, ya contábamos con la detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona. Estas
medidas sustitutivas que actualmente el Código de Procedimiento Penal lo denomina con ese nombre, medidas sustitutivas, la Ley 1173 recoge todas estas e incorpora la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada y la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia. Esto es un avance. Esto es un avance porque en el sistema europeo, en el sistema norteamericano, ya viene ejecutando el control de los procesados con estos dispositivos. Bolivia está avanzando para no tener alto índice de detenidos preventivos. La ley fija para ello como la medida de última sala, como la medida excepcional, aplicar la medida de la detención preventiva. Una pequeña pausa y seguimos. Ahora ingresamos a las reglas de dirección de audiencia de medidas cautelares. Conocemos, de acuerdo a la información periodística, de acuerdo a los medios masivos de comunicación como son la televisión y las redes sociales, que determinadas audiencias de medidas cautelares han ido prolongándose por varias horas. Contamos, de acuerdo a los datos, reitero, periodísticos, audiencias como que han durado 10 horas, 8 horas, 6 horas, casi unas 3 horas como promedio. Sin embargo, creemos que este tiempo es excesivo. La Escuela Judicial de Jueces del Estado ha ido capacitando a las autoridades judiciales y también la Escuela de Fiscales de Bolivia ha ido capacitando a las autoridades fiscales. Hace unos 3 meses hemos contado con un curso donde de manera conjunta fiscales y autoridades judiciales han asistido a este curso de capacitación. Los profesores, quienes nos han capacitado, han visto conveniente que la audiencia de medida cautelar no debe ser un mini juicio, una audiencia mini juicio, porque como la medida cautelar es enteramente provisional, es enteramente instrumental, debe decidirse la situación jurídica del imputado, reitero, de manera provisional, en base a los elementos de convicción que presenta la autoridad fiscal, en base a la fundamentación de los riesgos de peligro de fuga o riesgo de obstaculización. Por ello, en la audiencia de medidas cautelares, la autoridad judicial debe hacer una apertura y fijar las reglas de la audiencia al inicio. Se recomienda a la autoridad judicial presentarse, porque no todos conocen a la autoridad judicial, y para practicar esa empatía de que la persona procesada, humana, está también frente a otro similar que en esa audiencia está ocupando el rol de administrador de justicia, y después la autoridad judicial
debe fijar las reglas de la audiencia, señalar los tiempos a asignarse a las partes, a la parte acusadora, como es el Ministerio Público, a la parte de la defensa, y fijar el motivo, el objeto de la audiencia, por cuanto se ve, se escucha a través de las páginas de YouTube, a través de la televisión, que audiencias duran varias horas, donde la autoridad judicial va concediendo, tiene la palabra, y no pone orden, no pone dirección. Esto creemos que va dilatando en su tiempo las audiencias de medidas cautelares. Lo que se requiere es la explicación del motivo de la audiencia al imputado y a la víctima presente, como por ejemplo manifestar que esta audiencia se ha convocado para definir la situación jurídica del imputado, quien se encuentra con imputación formal por el delito de robo agravado. Concedo el uso de la palabra a la autoridad fiscal, manifestando, enfatizando que se hará a través de la técnica de la discusión escalonada. Señalaba bajo la técnica de la discusión escalonada. ¿Y qué es la discusión escalonada? Es ingresar como primer punto, establecer la materialidad o participación del imputado. Tenemos como fuente el artículo 233, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, es decir, hacer el examen si existen los suficientes elementos de convicción que hagan ver a la autoridad judicial si el imputado es o no autor con probabilidad o partícipe con probabilidad. Y ese es el primer punto que se debe discutir en la discusión escalonada. Luego de ese punto, que el Ministerio Público presenta su fundamentación, se corre el traslado a la defensa para que objete, observe, desvirtúe esa materialidad o participación de su defendido. Luego pasamos a establecer los riesgos procesales. Esto quiere decir que la autoridad fiscal debe fundamentar sobre los riesgos procesales de fuga y de obstaculización. Cada una tiene diferentes circunstancias, las que se hallan en los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal. Luego, como tercer punto, se discutirá el tiempo de duración de la medida cautelar. Si acaso la autoridad fiscal, de acuerdo a los requisitos materiales y los riesgos procesales, considera justa, legal, proporcional, idónea, solicitar la medida excepcional de detención preventiva, ahí tendrá que fundamentar el tiempo de la duración de la medida cautelar. Y además establecer qué actos de investigación se hallan pendientes, qué tareas de investigación queda por desarrollar. Cumplida estos puntos, la materialidad, los riesgos procesales, el tiempo de la duración, la autoridad judicial sobre tablas, esto quiere decir en audiencia, inmediatamente y de manera oral, debe pronunciar la resolución. Y la resolución debe
ser pronunciada en audiencia, por cuanto una de las características del proceso penal es la oralidad. La autoridad judicial debe pronunciar en el acto la resolución con valoración integral. Esto quiere decir que la autoridad judicial, atendiendo los argumentos, valorando integralmente los elementos probatorios ofrecidos por las partes, resolverá fundadamente disponiendo que opción 1, la improcedencia de la solicitud, y esto será porque no cumple el requisito material, el requisito formal, es decir, no cumple con los elementos de convicción de la autoría con probabilidad, no cumple con los elementos de convicción de los riesgos procesales, entonces la resolución tendrá que ser la improcedencia de la solicitud. Opción 2, la aplicación de la medida solicitada. La aplicación de la medida solicitada o medidas solicitadas, no nos olvidemos que manifesté hace minutos atrás en las láminas anteriores que el artículo 231 bis recoge todas aquellas medidas sustitutivas que estaban normadas en el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal. Y entre estas, la autoridad fiscal puede pedir entre una fianza económica y la prohibición de concurrir a determinados lugares. Por ello se indica la aplicación de la medida o medidas solicitadas. Y la tercera opción es la aplicación de la medida o medidas menos graves que la solicitada. Esto siempre y cuando concurran los dos requisitos que deben ir de la mano establecidos en el artículo 233, autoría o participación con probabilidad y riesgos procesales de fuga u obstaculización. Si se cumple, la autoridad judicial puede otorgar en base a los argumentos, valorando integralmente los elementos probatorios, decidir por una medida menos grave que la solicitada, ya sea por el Ministerio Público o por la víctima. Enfatizando que en ningún caso el juez o tribunal podrá disponer la aplicación de una medida cautelar más gravosa que la solicitada. Debo enfatizar que en ningún caso la autoridad judicial o tribunal podrá disponer la aplicación de una medida cautelar más grave que la solicitada. ¿Y por qué hacemos énfasis? Porque el Código de Procedimiento Penal tiene un precedente, como es el artículo 235 ter numeral 4, en la que establecía que la autoridad judicial, atendiendo los argumentos y valorando integralmente los elementos probatorios, podrá aplicar una medida más grave que la solicitada, incluso la detención preventiva. Gracias a Dios, esta disposición gravosa para la parte imputada ha sido derogado por la ley 1173 y más al contrario enfatiza que ninguna autoridad judicial, juez o tribunal
puede imponer una medida más grave que la solicitada. En ningún caso. Bueno, avanzando, también debemos manifestar que la resolución debe ser cumpliendo la valoración integral, y para ello debe atender los principios de legalidad, de proporcionalidad, de razonabilidad y la fundamentación y motivación de las resoluciones. ¿Y por qué indicamos que la resolución con valoración integral debe cumplir el principio de legalidad? Porque no nos olvidemos que estamos en un estado de derecho, donde gobierna el imperium de la ley. Y en este estado de derecho, toda privación de libertad debe cumplir requisitos sustantivos y formales. Por ejemplo, con relación al requisito material, la restricción de la libertad solo será válida por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. Recuerdo que en los cursos de pregrado, nuestros docentes nos enseñaban qué casos no contemplaría la ley. Y el ejemplo clásico es, entre comillas, el adulterio. El adulterio no está tipificado como delito. Entonces, no pueden ser imputados por esa situación. Hasta hace poco en el Código de Familia era una causal de divorcio el adulterio, pero más no era un tipo penal. Entonces, si existiera de manera grosera una imputación con ese hecho, atribuyendo esa conducta, vamos a señalar enfáticamente que esas conductas deben estar expresamente tipificadas en la ley. Solo será válida bajo la forma legal. Debe estar establecida en la ley. Eso es el principio de legalidad. También ahora debemos tocar el requisito formal. Y la ley 1173 señala que será solo válida todas aquellas formas establecidas por ley, las formas que están contempladas en los artículos 234 referente a todas aquellas circunstancias del peligro de fuga, y también a todas aquellas circunstancias que hacen al peligro de obstaculización. Al margen de esas circunstancias, no puede la autoridad judicial invocar otras circunstancias que no estén dentro de las formas establecidas por ley. Luego, señalar que las medidas cautelares tienen un carácter preventivo, pero no sancionatorio, y se aplicarán cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos para alcanzar la finalidad instrumental que persigue la Ley 1173. Referente al principio de legalidad, debo señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Europea, han establecido en sus sentencias la exigencia que las resoluciones deben contemplar, deben incorporar
los indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga y que tal sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos. Reitero, debe existir estos indicios suficientes. Eso hace al principio de legalidad, la materialidad, la formalidad. Ya se pronunció la Corte Interamericana en aquella sentencia de 21 de noviembre del 2007 en el caso Chapazo Álvarez versus Ecuador. La Corte Europea también tenemos una sentencia de la Corte Europea cuando exige que toda resolución debe referirse a sospechas razonables fundadas en hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado pudo haber cometido una infracción. La resolución de medidas cautelares también debe observar el principio de proporcionalidad. ¿Y qué es el principio de proporcionalidad? Recordemos que la restricción al derecho a la libertad debe atender a un propósito útil y oportuno que torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo y sea proporcional. A ese fin debe escogerse la medida menos gravosa, la medida menos restrictiva al derecho a la libertad. ¿Y de qué medidas debe escoger la autoridad judicial? Del artículo 2 cuando señala que la ley 1173 en el artículo 230 nos da una serie de medidas cautelares. La autoridad judicial debe indicar cuál es proporcional. Debe escoger la menos restrictiva para cumplir la finalidad de las medidas cautelares. El principio de razonabilidad. También la resolución de medidas cautelares debe observar y cumplir el principio de razonabilidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7.5, ha establecido que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez para ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio que continúe el proceso. Con la entrada en vigencia del artículo 233 de la ley 1173, se prevé que la medida cautelar de la detención preventiva debe ser fijada dentro de los tiempos razonables y no así indefinidos. Es por esta razón que se debe fijar un plazo de duración de esta medida cautelar. Anteriormente ya contemplaba el protocolo de dirección de audiencia de medidas cautelares, protocolo que ha sido trabajado por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia. Sin embargo, había casos en que autoridades fiscales y abogados particulares se oponían a esta exigencia que la autoridad fiscal, al momento de solicitar la medida cautelar, fundamente el tiempo de la duración de la medida.
La ley 1173 obliga a la autoridad fiscal, si en el caso de solicitar la medida cautelar excepcional de detención preventiva, tiene la exigencia de fundamentar el tiempo de la duración de la medida. Luego, también debemos manifestar la fundamentación y motivación de las resoluciones, y además de ser pronunciadas en audiencia, sobre tablas, blanco o negro, pero en audiencia y de manera integral, señalando los motivos, las razones por el cual la autoridad judicial ha decidido tal determinación, tal decisión. Referente a la motivación y fundamentación de las resoluciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en su sentencia 1234/2017-S1 del 28 de diciembre, señaló que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo, pudiendo ser concisa, clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar las condiciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión. Ahí entonces, estimados participantes que nos siguen por el curso virtual de estas conferencias, esta exigencia está en la ley, está respaldada jurisprudencialmente, está respaldada por sentencias también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también de los tribunales europeos. En todas ellas exigen el cumplimiento de las resoluciones, debiendo observar los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, y que estas resoluciones deben ser fundamentadas y motivadas. En la resolución integral, conforme al artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173, exige competencia, forma y contenido de la decisión. Debe establecer los puntos como los datos personales del imputado, establecer quién es el imputado, sus nombres, sus apellidos completos o la forma de individualización más precisa. Es un requisito que debe contener la resolución. Luego, el número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional. Recordemos, ¿por qué hablamos de un número único? Porque actualmente el Ministerio Público se maneja con un número FIS, 2018, y un número de acuerdo a las causas ingresadas al Ministerio Público. Y también en el órgano judicial también tenemos un número NURE, número de registro judicial. Entonces, las partes a veces se hallan confundidas. Deme el número de FIS en el Ministerio Público, en el órgano judicial debe un número de NURE. Ahora se va a aplicar el número único de causa asignada. Ese número único de causa asignada es tanto para la policía, principalmente para el Ministerio Público y para el órgano judicial. Luego, una
sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen. 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que la motivan, la medida con las normas legales aplicables. Reitero, exige fundamentación expresa. 5. El lugar de su cumplimiento. En el caso de definir por una medida excepcional de detención preventiva, ¿dónde será el lugar de su cumplimiento? No puede indicarse, se ordena la detención preventiva de manera genérica, debe indicarse. En el caso de la capital de Bolivia, el recinto penitenciario se denomina San Roque, entonces tendrá que decirse de manera precisa. Y por último, el plazo, la duración de la medida. Esto es muy importante, esto es un elemento que incorporó ya el protocolo con la capacitación de jueces y magistrados, pero que no estaba plasmado en la ley. La ley 1173, promulgada el 3 de mayo de este año, incorpora de manera expresamente tanto la autoridad fiscal, al momento de solicitar, debe fundamentar el tiempo de la duración de la medida. Y la autoridad judicial, si considera que es viable, que cumple los requisitos de materialidad, de formalidad, duración de la medida, debe establecer el tiempo. Bueno, he concluido y quiero nuevamente agradecer a los doctores que hacen posible esta conferencia internacional, que nos siguen en Bolivia, Argentina y otros países de Latinoamérica, un curso completamente gratuito, esperando que haya sido de utilidad, y el tiempo asignado para el presente es muy corto, se podría ir desarrollando con mayor detalle, pero estoy a la espera de una invitación. Hay un compromiso de hacer un curso presencial en la Facultad de Derecho, donde de manera desinteresada estamos dispuestos a socializar los conocimientos que también hemos sido favorecidos con las capacitaciones internacionales, nacionales, de otras autoridades judiciales, de magistrados, para replicar a mayor número de autoridades judiciales del Estado boliviano, al mayor número de abogados profesionales y también a la ciudadanía en general. La ley 1173, conforme a la última modificación, entrará en vigencia este próximo 4 de noviembre, donde esperemos que las autoridades judiciales vayan tomando en cuenta los lineamientos de esta ley 1173 para descongestionar las cárceles, el hacinamiento de las cárceles, ya no hacer uso y abuso de la medida excepcional de detención preventiva y eliminar la retardación de justicia, la mora judicial, evitar los procesos escriturados, afianzar la oralidad. Creemos que si las autoridades fiscales, las autoridades judiciales se ponen la camiseta de la ley 1173, vamos a responder a la ciudadanía, a nuestra sociedad, con una justicia más pronta y oportuna y sin dilaciones. Muchísimas gracias a la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Muchísimas gracias, me siento honrado y presto para cualquier apoyo, ya sea virtual o presencial. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.